siguientes en batallar, diría Kishi mientras veía seriamente a los Omegaverso que participan. Bien Yuki Saltu y ahora gana, diría Amaterasu. Bien mi señora, lo haré y ganaré, diría Yuki mientras llega a la plataforma. Bien ve tu Saya y dar una buena batalla, diría Shuri mientras le daba una pequeña sonrisa. Bien, mi señora, diría Shaya mientras llega a la plataforma también. Pueden iniciar, diría Ryota. Vamos, espero me diviertas un rato, diría Shaya con una pequeña sonrisa mientras se desplazó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Vaya, quieres acabar la batalla lo más rápido posible, qué impaciente, diría Yuki cuando esquivó el fuerte golpe y le impactó un fuerte rodillazo. Shaya salió disparada impactando fuertemente un pilar de la plataforma creando una fuerte explosión. Espero no me decepciones, diría Yuki con una pequeña sonrisa mientras logró moverse unos centímetros ya que un fuerte puñetazo se dirigía a donde ella. Vaya, veo que tienes unos buenos reflejos, eso lo hará la más interesante, diría Shaya cuando detuvo un fuerte puñetazo que se dirigía a su rostro. Y veo que no soy la única, diría Yuki con una pequeña sonrisa mientras veía a la guerrera. Claro que no todos los guerreros entrenamos todos los puntos posibles para batallas de grandes magnitudes, diría Shaya cuando lanzó dos fuertes golpes. Sí, pero eso no les sirve para nada si su rival, por ejemplo, es el Saiyajin del infinito. Dicho, puede ver tu golpe minutos antes, sus ojos pueden ver el pasado y futuro, diría Yuki mientras respondía a los fuertes puñetazos. ¿Y tú cómo sabes eso?, diría Shaya cuando seguía lanzando fuertes puñetazos. ¿Acaso en la academia donde los enseñan a superar las barreras, no les explicaron eso?, diría Yuki seria. Claro que no solo vamos a superar nuestros límites, diría Shaya cuando lanzó una fuerte patada. Yuki no la logró ver que le dio de lleno, sacándolo disparada hasta colisionar con la plataforma, creando una fuerte explosión y un gran cráter. ¿Qué pasó? No me digas que un simple golpe como ese te ha mandado hasta allá, diría Shaya con una pequeña sonrisa. Jaja, no me digas que te alegra darme un solo golpe, diría Yuki mientras se ponía de pie, limpiándose la sangre que recorría su nariz. Espero no seas palabras y me des un buen enfrentamiento, si no esto sería aburrido, diría Shaya cuando se lanzó a gran velocidad. Su velocidad es impresionante, pero eso no me detendrá, diría Yuki cuando también se movió a una gran velocidad. Ambas impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión por las magnitudes de sus puños. Así le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Por toda la plataforma solo se veían a dos veloces rayos colisionando fuertemente sus puños. Cada impacto de sus puños creaba fuertes ráfagas de ki. Remolinos oscuros, diría Shaya cuando lanzó la técnica. Devorador de oscuridad, diría Yuki cuando impactó los remolinos y los destruyó. Espacio imaginario, sufre con tu imaginación, diría Yuki cuando impactó el fuerte golpe. Shaya no vio venir el fuerte golpe que le dio de lleno, que la mandó a un espacio vacío donde estaba viendo al Saiyajin del infinito en su frente como iba a gran velocidad a donde ella. Maldito, esta no es tu batalla, diría Shaya cuando se lanzó a gran velocidad. Impactó el fuerte puñetazo del Saiyajin, pero se sorprendió más al atravesar el cuerpo del guerrero como si de un fantasma se tratase. Así que esta es una dimensión imaginaria, vaya, no fue estúpida después de todo, diría Shaya cuando destruyó la dimensión del estallido de su ki. ¿Que cómo es posible que hayas destruido la dimensión?, diría Yuki cuando fue impactada por un fuerte puñetazo. ¿No crees que debí entrenar esa cosa antes de venir a esta maldita guerra?, diría Shaya con una pequeña sonrisa. Bueno, tienes razón, estas dimensiones solo son una distracción después de todo, lanza sagrada, diría Yuki cuando lanzó la lanza a gran velocidad. Lanza carmesí mientras una réplica aparecía, deteniendo la lanza sagrada que a la vez que tomó en sus manos. Nada mal es como la verdadera, pero ni de chistes la podrías usar, diría Shaya mientras lanzó las lanzas a gran velocidad. Yuki esquivó las lanzas con agilidad y lanzó un fuerte puñetazo entre el aire. Shaya se sorprendió por eso al ver a la guerrera que esquivó las lanzas con una paz impresionante. ¿Qué pasó? No me digas que algo así te sorprendió, diría Yuki con una pequeña sonrisa mientras liberó aún más poder a un 50%. Así que te vas a tomar esta batalla un poco más seria, esto se podrá interesante, diría Shaya cuando liberó el 50% también de su poder. Así tenemos un cultivo casi similar, pero eso no importa, diría Yuki cuando se movió a gran velocidad con fuertes golpes. Shaya no se quedó atrás y lanzó fuertes golpes a gran velocidad. El impacto de sus puños fue impresionante, que hizo retumbar la plataforma por las magnitudes de los golpes. Ambas se estaban lanzando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada uno de sus golpes eran impresionantes. Yuki tenía una brutal velocidad mientras iba impactando fuertes golpes a grandes velocidades. Shaya no se quedaba atrás y también respondía a los brutales golpes que iban a donde ella.
No lo haces nada mal, diría Yuki cuando a una brutal velocidad clavo una fuerte patada. Shaya no la vio venir, que le dio de lleno, sacándolo disparado hasta colisionar fuertemente con la plataforma, creando una fuerte explosión. Vamos, poneos de pie que la batalla aún no se termina, diría Yuki con una pequeña sonrisa al ver el estado de su rival. Maldición, su poder es sorprendente, pero eso no me detendrá, diría Shaya cuando se ponía de pie y su intensa aura se hacía presente haciendo temblar todo a su paso. Vaya, aún tenías más poder, diría Yuki cuando se lanzó a gran velocidad con otro fuerte puñetazo. Shaya esta vez esquivó el fuerte puñetazo y le clavó un fuerte rodillazo a su rival, y a la vez que le lanzó un fuerte golpe en todo el rostro. Yuki salía disparada hasta colisionar brutalmente con los escombros creados en batalla. Shaya no se quedó con unos simples golpes, y a gran velocidad le dejó ir una metralla de golpes en tan solo unos segundos. Yuki soltó un bocado de sangre por las magnitudes de cada fuerte golpe que recibió y creando un cráter donde había caído. ¿Qué pasó ahora si ya se terminó todo tu poder, o me darás más diversión?, diría Shaya con una pequeña sonrisa, pero esa sonrisa fue borrada al ver el cráter. Yuki se ponía de pie mientras se limpiaba la sangre que recorría sus labios y mientras veía seriamente a la guerrera. ¿Qué pasó? ¿Se te borró la sonrisa?, le susurró al oído la guerrera. Shaya soltó un fuerte puñetazo de donde le dijo las palabras. Yuki de un momento para otro estaba en el lugar donde había caído. ¿Que cómo es posible que te hayas movido a tal velocidad?, diría Shaya cuando veía seriamente a la guerrera. Eso no es de tu incumbencia, diría Yuki cuando miraba seriamente a la guerrera cuando lanzó dos fuertes puñetazos a grandes velocidades. Shaya no fue capaz de reaccionar a tiempo, que los fuertes golpes le dieron de lleno, sacándolo disparada hasta colisionar fuertemente con unos escombros creando una fuerte explosión. Dime qué pasa, no puedes ante mi velocidad, diría Yuki con una pequeña sonrisa mientras veía seriamente la explosión. Imposible, su velocidad ha aumentando equivalente su poder también, diría Shaya cuando se ponía de pie con múltiples heridas en su cuerpo que fueron sanadas a gran velocidad. Sanación acelerada, vaya, nada mal, diría Yuki cuando le soltó un lluvia de golpes a gran velocidad. Shaya logró esquivar algunos, pero algunos le dieron de lleno haciéndola escupir sangre por las magnitudes de los golpes. Vamos, muestra más poder si no quieres que esta batalla se termine aburrida para mí, diría Yuki mientras veía seriamente a la guerrera. Después de no te vayas a arrepentir, diría Shaya cuando liberó un 80% de su poder haciendo temblar toda la plataforma. Fuertes ondas de viento eran expulsados por la guerrera. Yo también lucharé más, diría Yuki cuando liberó un 85% de su poder. Sus fuertes ondas expansivas estaban colisionando una y la otra varias veces. Ambas guerreras se estaban viendo seriamente una con la otra, y de un veloz movimiento se desplazaron a gran velocidad. A su paso solo dejaron pura destrucción por su ki aura bestial. El impacto de sus puños fue impresionante, haciendo temblar la plataforma por los fuertes impactos. Así ambas le dieron inicio a un intenso intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Por toda esa gran plataforma dos rayos pasaban a grandes velocidades por toda la plataforma sin parar. Cada impacto de sus puños creaban ráfagas de ki. Yuki se estaba desplazando a grandes velocidades esquivando e impactando brutales golpes. Shaya hacía lo mismo teniendo ventaja en la batalla al ella tener más combates y entrenamientos más duros e intensos para ser la poderosa de hoy en día. La batalla se prolongó por varios minutos de un intenso intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Maldición, ¿cómo es posible que no le haya hecho tanto daño después de esos feroz golpe que le di?, diría Yuki cuando estaba siendo impactada por cientos de golpes que le estaban causando daño por cada impacto que recibe. Vamos, no me digas que no has podido ante mi grandeza, diría Shaya con una pequeña sonrisa mientras seguía atacando a grandes velocidades. Tu gran grandeza, jaja, solo estupidez hablas, diría Yuki cuando fue impactada por dos fuertes puñetazos, que salió disparada hasta colisionar fuertemente con la plataforma creando una fuerte explosión. Vamos, ¿qué pasa? Ya no puedes ponerte de pie, vaya basura saliste siendo, diría Shaya con una pequeña sonrisa. Maldición, mi cuerpo no quiere responder, los fuertes golpes me han causado grandes daños, diría Yuki mientras se ponía de pie con algunas dificultades mientras veía seriamente a la guerrera. ¿Qué pasa? Tengo algo en la cara para que me veas así, diría Shaya cuando esquivó una brutal patada que se dirigía a su cuello. Ataque de luz, diría Yuki cuando un veloz rayo dorado iba a gran velocidad. Mundo del infinito, diría Shaya cuando manda la técnica al mundo del infinito, un lugar sin fin. Maldición, ¿cómo supo que lanzaría esa técnica?, diría Yuki cuando recibió dos fuertes golpes en el estómago que le causaron un gran daño.
Shinnok dejó con tan solo esos golpes y a gran velocidad le lanzó una fuerte embestida de golpes a grandes velocidades. Yuki no podía defenderse de tal ataque que la mayoría de golpes le dieron de lleno, causándole un gran daño por las magnitudes de cada golpe. Jajaja, no que decías que eras más poderosa, diría Shaya en burla a la guerrera. Y lo soy, diría Yuki cuando liberó el 100% de su poder haciendo temblar la plataforma. Vaya, con que aún tenías más poder, esto se podrá interesante, diría Shaya con una pequeña sonrisa, pero de un momento para otro recibió una infinidad de golpes, que la sacaron disparada hasta colisionar fuertemente con la plataforma, pero a una brutal velocidad se puso de pie y detuvo un veloz puñetazo que se dirigía a donde ella. Su brazo quedó temblando por la magnitud del golpe, y a una brutal velocidad lanzó una fuerte patada a gran velocidad. Yuki la logró esquivar, pero el siguiente golpe, no dándole de lleno, que la sacó disparada hasta colisionar con escombro. Shaya liberó el 95% de su poder mientras caminaba lentamente donde la guerrera y su poder hacía destruir todo lo que había a su paso. ¿Qué pasa? Porque ella aún tiene más poder, diría Yuki cuando logró bloquear la fuerte embestida de golpes que iba a donde ella. Vaya, así que aún puedes defenderte, diría Shaya con una pequeña sonrisa mientras veía a la guerrera. Cadenas del inframundo, ataduras de la muerte, diría Yuki, ya que vio que la guerrera había bajado la guardia. Shaya fue atrapada por las cadenas oscuras, que la pusieron de rodillas ante la guerrera. Jaja, vete de rodillas ante mí, diría Yuki con una pequeña sonrisa, pero dicha sonrisa desapareció al ver algo imposible. Shaya se estaba poniendo de pie mientras tenía una sonrisa psicópata y las cadenas desaparecieron ante su presencia. Todo a su paso estaba temblando por su gran poder. ¿Qué pasó? No me digas que ya se te perdió la sonrisa, diría Shaya con una pequeña sonrisa. Es imposible, esas cadenas fueron forjadas en el inframundo, diría Yuki sorprendida. Zambanilla, diría Shaya cuando se lanzó a gran velocidad y con la punta de su dedo tocó la parte del corazón. Jaja, vaya golpe más débil, diría Yuki con una pequeña sonrisa. Dime cuál una de tus parte vital más vital, diría Shaya con una pequeña sonrisa. El corazón, ya que es el núcleo de todo, ya que bombea sangre y ki a la vez, diría Yuki sorprendida por la pregunta. Entonces no te importará, diría Shaya cuando el corazón de la guerrera aparecía en sus manos. Ni se te ocurra hacer alguna locura, diría Yuki viendo a la guerrera. Muy tarde, diría Shaya cuando aplastó el corazón con la palma de su mano. Yuki soltó un bocado de sangre mientras un agujero aparecía en la parte del corazón que no paraba de sangrar. La guerrera había muerto en batalla. Así se ganaba, diría Shaya cuando fue la ganadora de la batalla. Omegaversos 8 se queda con la victoria ante el Omegaverso 1, diría el rey Ryota serio. No, Yuki, ¿por qué no dejarle inconsciente, sino matarla?, diría Amaterasu seria. No te preocupes, ella aún tiene signos vitales, déjale fluir poder sagrado en sus meridianos para que reactive su regeneración y cree un corazón nuevo, y solo le queda 2 minutos para dejar el plano terrenal, diría el Saiyajin. Amaterasu al oír eso hizo lo que el Saiyajin le dijo cuando el cuerpo de su compañero llegó, pero fue en vano. La guerrera llegó minutos tarde muriendo. Esta batalla ahora quiero que se la tomen en serio, diría Amaterasu seria. Señora, yo le encargo de vengarla, diría Shiro serio. No, Shiro, las vamos a necesitar en un futuro, así que solo dejarla inconsciente, diría Amaterasu. Bien, como ordene, señora, diría Shiro, mientras llego a la plataforma. Así que me manda a un gran guerrero, diría Clae con una pequeña sonrisa mientras cae en la plataforma. Bien, diría Kishi, y del chasquido de sus dedos mejoró la plataforma de nuevo. Omegaverso 5. Vaya batalla dio la guerrera, diría Cora. Sí, pero así es la guerra por el Santo Grial, es un alma por un alma, diría Sakura. Si como ustedes dos son las fundadores con tus padres, no somos afectadas por eso, diría Celica. No, que a los dioses de la muerte no les importe la vida de los demás, diría Yato serio. Tú calla, diría Kanoe. Maldito guardián, algo están tramando y saldrá a la luz, diría el Saiyajin mientras con su ojo del tiempo veía a alguien, que había alguien presente. ¿Qué pasa, Saiyajin? ¿Por qué ves a ese lugar?, preguntó Yato. Tenemos un espectador nuevo, diría Goku. Así esto se pone interesante, diría Sakura. ¿Se habrá dado cuenta el que el señor está aquí?, preguntó Akame mentalmente. Creo que sí, diría Kanoe. Omegaverso 3 y 7, ¿qué pasa, Saiyajin?, preguntó Rin. Algo malo pasa en el Omegaverso 5, mira, hay mucha riña y las miradas de odio hacia el Saiyajin son intensas, diría Bardock. ¿Crees que pase algo?, preguntó Rin seria. Es lo más probable, diría Bardock. Mandaré a una sombra para ver, diría Ikari. Bien, diría Rin. Ikaria mandó a la sombra, que fue eliminada al llegar a la zona del Omegaverso 5. El Saiyajin solo le dijo que no con la cabeza. Y bien, diría Rin. No puede, el Saiyajin destruyó mi sombra. Mejor disfrutemos de esto, diría Bardock, en la batalla que está por iniciar. Vamos, espero seas un buen guerrero, diría Clae con una pequeña sonrisa mientras veía al guerrero.
Jaja, espero lo mismo de ti, diría Shiro cuando dos espadas aparecían en sus manos. Creación de armas, esto se pondrá más interesante, diría Clae cuando otras espadas aparecen. Ambos se veían seriamente y ambos se lanzaron a gran velocidad. El impacto de sus espadas fue impresionante, creando una fuerte ráfaga de viento que hizo temblar hasta la misma plataforma, de la cual ambos le dieron inicio a un fuerte intercambio de armas. En la plataforma se escuchaba el chocar de sus espadas varias veces, destruyendo lentamente la zona donde ellos estaban batallando a grandes velocidades. Cada impacto era brutal, destruyendo todo. Shiro logró acertar el fuerte corte a gran velocidad. Clae no tuvo tiempo de reacción, que fue herida. Shiro, al ver eso a una gran velocidad, la impactó una brutal patada en la herida. Clae salió disparada hasta colisionar brutalmente con la plataforma con un fuerte dolor por el corte y el impacto. Vamos, ¿qué decías sobre mi poder?, diría Shiro cuando varias espadas aparecían detrás del guerrero. Maldición, su poder de creación es impresionante, hasta crear un arsenal de armas con solo su pensamiento, diría Clae mientras se ponía de pie y su herida sanó lentamente. Shiro, del movimiento de sus manos las armas fueron disparadas a gran velocidad. Clae cerró sus ojos y con una tranquila impresionante comenzó a esquivar cada fuerte espada sagrada que iba a donde ella. Es impresionante su paz interior, que esquiva cada arma con una facilidad impresionante, se diría Shiro en sus pensamientos, ya que cada espada llevaba un gran poder destructivo como una velocidad impresionante. Clae pasó en toda la fuerte lluvia de ataques como si nada y a gran velocidad le impactó un brutal golpe a su rival. Shiro se sorprendió por eso que no tuvo tiempo de reaccionar, que el fuerte golpe le dio de lleno sacándolo disparado hasta colisionar brutalmente con la plataforma y creando una fuerte explosión. Jaja, qué patético, has bajado la guardia así de rápido sin ganarme, vaya decepción de guerrero, diría Clae con una pequeña sonrisa. Su velocidad se disparó de un momento para otro, pero bueno, no debí bajar la guardia de esa manera más estúpida, diría Shiro cuando se ponía de pie y se ponía a la altura de la guerrera. ¿Qué pasa, te rendís o seguirás siendo humillado por una guerrera de otro Omegaverso?, diría Clae con una pequeña sonrisa. Jaja, vaya estúpida saliste siendo, piensa que por lograr impactarme un golpe te sientes la ganadora, sí que saliste siendo estúpida, diría Shiro con una pequeña sonrisa. Bueno, te atenderás a las consecuencias, diría Clae mientras se lanza a gran velocidad. Jaja, sí que estás loca, diría Shiro cuando también se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. El impacto de sus puños fue impresionante, haciendo temblar toda la plataforma por la magnitud de sus golpes. Así ambos le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades, cada uno de sus golpes iban siendo impresionantes. La plataforma entera estaba temblando por las magnitudes de sus golpes, por donde iban pasando solo dejan cráteres y fuertes ondas expansivas eran expulsadas por los fuertes golpes que se iban dando. Vaya, no lo haces nada mal, diría Shiro cuando seguía esquivando los brutales golpes que se dirigían a donde él. Jaja, si solo estás esquivando eso no significa nada, diría Clae mientras logró romper la defensa del guerrero y le impactó un brutal golpe. Shiro salió disparado hasta colisionar brutalmente con la plataforma, creando una fuerte explosión por la magnitud del golpe. Vamos, poneos de pie, diría Clae con una pequeña sonrisa mientras veía el gran cráter que se había creado. Maldición, ¿cómo es posible que en un solo segundo la termina perdiendo de vista?, diría Shiro viendo seriamente a la guerrera. Golpe estallido lunar, diría Clae cuando se lanzó a gran velocidad. Puño destructor de mundo, diría Shiro cuando se lanzó a gran velocidad con su fuerte puñetazo. Clae al ver eso se sorprendió, pero ella no detuvo su ataque. El impacto fue impresionante, que donde fue el impacto se creó un brutal cráter. Ambos guerreros seguían con sus puños impactando, que fuertes ráfagas de ki eran expulsadas por las magnitudes de sus golpes. Clae a gran velocidad lanzó una fuerte patada. Shiro no la logró ver, que le dio de lleno en todo el mentón, que lo sacó disparado hacia arriba. Clae al ver eso se movió a gran velocidad. Shiro solo dio una pequeña sonrisa. Cuerpo intangible, diría Shiro cuando Clae lo traspasó. Shiro dio una media vuelta y le dejó ir una fuerte patada. Clae la recibió de lleno, que la sacó disparada hasta colisionar con la plataforma. Lluvia tirana, diría Shiro cuando más de 200 espadas salieron disparadas a gran velocidad. Escudo de la muerte, diría Clae mientras un escudo oscuro aparecía detenido las espadas con mucha dificultad. Vaya, qué buen escudo formó en tan solo unos segundos, diría Shiro mientras creó una espada invisible. Jaja, vaya ataque más débil, diría Clae con una pequeña sonrisa. Viento enfurece, diría Shiro cuando con la espada lanzó un ataque.
Clay se sorprendió por eso que el fuerte ataque le dio de lleno causándole un daño considerable. Omegaverso 5, imposible, ese ataque es de tu espada invisible, diría Sakura. Así que él crea las espadas al tener una en su mente y puede crear los ataques de dichas. ¿Será que pudiera usar el Excalibur? Esto último Cora se lo decía a sí misma. En la batalla. Maldición, ese ataque parecía inofensivo y me creó estos daños, diría Clay mientras se ponía de pie, mientras se limpiaba la sangre que recorría su rostro. Jaja, vaya estúpida, decías que yo era el que me confiaba, diría Shiro cuando se lanzó a gran velocidad con una fuerte puñetazo. Clay aumenta su poder a un 30%. Shiro salió disparado por la fuerte onda expansiva hasta colisionar con un pilar de la plataforma. Jaja, no me digas que una simple onda expansivas, te mando hasta ese lugar, diría Clay con una pequeña sonrisa. Así que aumentarás tu poder, pues no le quedaré atrás, diría Shiro cuando también liberó un 30%, siendo un poco superior que la guerrera. Loto luna sangrienta, diría Clay cuando lanzó el fuerte ataque a gran velocidad. Flor loto carmesí de la muerte, diría Shiro cuando ambos lotos iban a gran velocidad. El impacto de dichos ataques fue impresionante, que creó una fuerte ráfagas de ki. La plataforma estaba temblando por las magnitudes de los ataques. Ambos guerreros tenían muy parejas las técnicas sin ver a un ganador. ¿Qué pasa? No me digas que ya no puedes, diría Shiro mientras le aumenta un poco el poder a la técnica. Jaja, eso debería preguntar, diría Clay mientras también la aumenta el poder a su ataque. Después de varios minutos los ataques terminaron explotando, destruyendo gran parte de la plataforma por las magnitudes de la explosión. Ambos guerreros se veían con una pequeña sonrisa aunque tenía varias heridas en su cuerpo. Nada mal, diría Shiro con una pequeña sonrisa mientras aumenta aún más su poder hasta un 60%. Así que te vas a tomar más en serio la batalla, diría Clay mientras también aumenta su poder hasta un 65%. La plataforma tembló por los grandes poderes. Shiro en su 60% de su poder era impresionante. Clay no se quedaba atrás con su 65% de su poder. La plataforma temblaba por las fuertes auras que expulsan ambos guerreros que se veían seriamente una al otra. Y de un veloz movimiento ambos ya estaban con un fuerte puñetazo. El impacto de sus puños fue tan bestial que la plataforma entera tembló por las magnitudes de sus golpes, destruyendo algunas partes de dicha. De la fuerte explosión se comenzaron a ver a dos veloces rayos impactando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños hacía temblar la gran plataforma. La batalla de ambos guerreros era impresionante. Fuertes vientos helados y de fuego eran expulsados por la fuerte batalla de ambos. Shiro se estaba desplazando a grandes velocidades, impactando y respondiendo la mayoría de golpes que iban a donde él a gran velocidad. Clay no se estaba quedando atrás y también respondía a los brutales golpes que iban a donde ella. Dos veloces rayos pasan por toda la plataforma impactando fuertes golpes sin parar. Vaya, no lo haces nada mal, diría Shiro mientras esquiva algunos golpes y los responde. Jaja, lo mismo debería decirte, tu poder no es patético, diría Clay esquivando miles de golpes con mucha dificultad. Lo dice la que tiene dificultad al esquivar mis golpes, diría Shiro cuando logró impactar una brutal patada a gran velocidad. Clay salió disparada hasta impactar brutalmente con la plataforma, creando una fuerte explosión por el impacto. Ahías, diría Shiro cuando lanzó un poderoso ataque a gran velocidad. Dimensión infinita, diría Clay mandando el ataque a una dimensión infinita. Así que lograste destruir o enviar mi poder a otra dimensión, diría Shiro con una pequeña sonrisa. Jaja, claro que sí, era fácil, diría Clay con una pequeña sonrisa mientras veía seriamente al guerrero. Esta mujer está loca, si supiera que ese ataque podría pulverizar a medio Omegaverso, se diría Shiro en sus pensamientos mientras esquivó una fuerte patada que se dirigía a donde él. Vaya, tienes buenos reflejos, diría Clay cuando le impactó un fuerte rodillazo. Shiro lo recibió de lleno sacándolo disparado hasta colisionar fuertemente con algunos escombros, creando una fuerte explosión a la vez que se ponía de pie, esquivando velozmente un fuerte puñetazo que se dirigía a donde él. Destello, diría Clay cuando su velocidad de ataque se duplica, aumentando más el daño de impacto. Shiro algunos golpes los estaba recibiendo, pero la mayoría los terminó esquivando y lanzó una veloz patada a gran velocidad. Clay no la logró esquivar, que le dio de lleno, sacándolo disparado hasta colisionar fuertemente con escombros, mientras creaba una fuerte exposición por el impacto. Torezón, diría Shiro cuando varias armas legendarias aparecen a su par apuntando a un solo objetivo. Armas legendarias, espero el escudo Brial soporta, cuerpo indestructible de diamante, diría Clay cuando el escudo y una armadura de diamante aparecía mientras veía seriamente al guerrero.
Shiro del movimiento de sus manos todas las armas fueron lanzadas a gran velocidad. A su paso solo iban dejando pura destrucción por la brutal velocidad que llevaban. Cada arma legendaria comenzó a impactar fuertemente al escudo y el cuerpo de la guerrera. Después de unos minutos se vio una fuerte explosión. Clay salía con múltiples heridas en todo su cuerpo mientras veía seriamente al guerrero. Shiro tenía una pequeña sonrisa mientras la Excalibur aparecía cargando todo el poder sagrado. Imposible, diría Clay mientras dio varios pasos hacia atrás. Excalibur, diría Shiro cuando el veloz ataque iba a gran velocidad destruyendo todo lo que se encontraba a su paso. Pero Clay no terminó la frase al ser impactada por el ataque que le dio de lleno creando una fuerte explosión al no las impacto. Así de fácil se vence a una novata, diría Shiro, viendo con una pequeña sonrisa la fuerte explosión. Clay cayó inconsciente. El fuerte ataque le causó un gran daño a su cuerpo, tenía múltiples heridas que no paraban de sangrar. Shiro del Omegaverso 1 se llevó la victoria ante el Omegaverso 8, diría Ryoka viendo a los guerreros que fueron teletransportados a sus lugares correspondientes. Imposible, el logro usar mi ataque de la espada sin mucha dificultad, diría Korra sorprendida por lo que había visto. Sí, pero dicho ataque no es igual de letal que el tuyo ya que es energía sagrada que usa, tu ataque está compuesto con más que una simple energía sagrada. Miles de guerreros dan su poder para un solo objetivo, diría Goku con un semblante serio. Esa es la esperanza de cada guerrero que depositan en mi espada, diría Korra. Bien, ese guerrero será difícil de derrotar, diría Sakura seria. En eso tienes razón, su poder de creación supera a nosotros, diría Yato. Tanto miedo le tienen a un simple guerrero, diría Celica seria. ¿Acaso estás ciega que no viste su poder?, diría Korra, viendo seriamente a la diosa de la muerte. No queremos perder el tiempo viendo esas batallas que vamos a ganar, diría Kanoe seria. Si no mal recuerdo que fuiste derrotada y humillada por un guerrero, diría Korra con una pequeña sonrisa. Kanoe al escuchar eso se lanzó con un fuerte puñetazo. Ojo del tiempo, arrodíllate ante tu rey, diría el Saiyajin cuando su ojo brilló intensamente. Kanoe cayó de rodillas ante el Saiyajin mientras intentaba ponerse de pie. El próximo que haga algo estúpido como ella sentirá el poder del ojo de la penitencia, diría Goku cuando desactivó el poder ocular. Kanoe se ponía de pie de nuevo. Ahora no molesten, diría el Saiyajin con un semblante serio mientras veía seriamente la siguiente batalla. Gradas. Oye, pelos locos, si pasa algo malo, la actuación de esa diosa de la muerte en atacar a un compañero no es buena, diría Rin seria. Como te dije anteriormente, el Saiyajin de ahí tiene todo bajo control, diría Bardock mientras veía seriamente la siguiente batalla que está por darse inicio. En la siguiente batalla. Omegaversos 1 y 8 listos para su siguiente combate, diría Kishi cuando reparó la plataforma del chasquido de sus dedos mientras veía seriamente a los siguientes. Bien, Jinsu, vas, diría Amaterasu mientras veía seriamente al guerrero. Bien, señora, diría Jinsu mientras llega a la plataforma con una pequeña sonrisa de confianza. Seiya, vas, diría Shuri seria mientras veía al guerrero. Bien, mi señora, diría Seiya mientras cae en la plataforma, viendo con una pequeña sonrisa al guerrero. Espero me des una buena batalla, caballero dorado, diría Jinsu mientras esquivó un fuerte puñetazo que se dirigía a donde él. Espero lo mismo de ti, diría Seiya cuando lanzó un fuerte rodillazo. Jinsu no la logró esquivar, que le dio de lleno, sacándolo disparado, impactando fuertemente la plataforma creando un pequeño cráter. Creo que habéis hablado antes de tiempo, diría Seiya cuando esquiva un fuerte puñetazo que se dirigía a donde él a gran velocidad. No cantes victoria antes de tiempo, sin darle inicio a la batalla, diría Jinsu cuando logró impactar una fuerte patada a gran velocidad. Seiya salió impulsado varios metros lográndose detener en un pilar que había mientras a gran velocidad esquivó un fuerte puñetazo que se dirigía a donde él. Jinsu impactó fuerte el pilar creando una fuerte explosión por el brutal impacto. Vamos, no me digas que eso es todo lo que puedes dar, diría Seiya con una pequeña sonrisa mientras esquivó otro fuerte puñetazo que se dirigía a donde él. Maldición, sus reflejos son impresionantes, no pensé que tuviera esa magnitud visión, diría Jin subiendo al guerrero. Seiya de un velocidad movimiento le impactó más de 20 golpes en tan solo un segundo. Jinsu salió disparado impactando brutalmente el suelo de la plataforma creando una fuerte explosión. Vamos, esa es toda tu fuerza, diría Seiya, viendo la fuerte explosión que se había generado por el brutal impacto. Maldito, esto aún no termina, diría Jinsu, mientras se volvía a poner de pie con algunas heridas en su cuerpo, mientras fueron sanadas y el 10% del poder del guerrero se haría presente viendo seriamente a su rival. Así que le vamos a aumentar el nivel a la batalla, eso se pondrá interesante, diría Seiya cuando se lanzó a gran velocidad con una fuerte puñetazo. Jinsu no se quedó atrás y también lanzó un fuerte puñetazo.
Ambos impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión, de la cual ambos guerreros salieron impactándose fuertes golpes a grandes velocidades. Seiya se movía a grandes velocidades mientras impacta el cuerpo de su rival. Jinsu tenía algunas dificultades al esquivar los brutales golpes que iban donde él, pero aún así lo estaba esquivando. La batalla de ambos guerreros era impresionante, que hacía temblar la plataforma por las magnitudes de sus fuertes golpes. Jinsu tenía varias heridas en su cuerpo que le estaba costando sanar al ser impactado en dichas varias veces en la batalla. ¿Qué pasa, guerrero? No me digas que no puedes luchar más, diría Seiya cuando fue callado de varios golpes en tan solo unos segundos, mientras impacta fuertemente el suelo de la plataforma creando una fuerte explosión. ¿Qué decías? Diría Jinsu viendo seriamente la fuerte explosión que se había generado. Que no eres rival para mí, diría Seiya mientras se ponía de pie de nuevo con una pequeña sonrisa mientras veía al guerrero y una espada se creó en sus manos. ¿Es en serio? ¿Quieres luchar con armas y perder el tiempo? Diría Jinsu viendo al guerrero que se lanzó a gran velocidad con un fuerte corte. El guerrero lo esquivó a gran velocidad y con otra espada que creó respondía el siguiente corte. El impacto de sus espadas fue tan impresionante que se creó una fuerte explosión por la magnitud de sus armas, de la cual ambos le dieron inicio a un fuerte intercambio de cortes a grandes velocidades. Jinsu tenía buena habilidad con la espada que estaba ganando lentamente ese choque de armas. Seiya se sorprendió por eso, porque pensó que el guerrero era un inexperto en armas, pero su plan fue estropeado. Jinsu era el que más impacto iba haciendo. Seiya estaba siendo dañado de gravedad por cada corte. La batalla se estaba prolongando por varios minutos de un fuerte choque de armas a grandes velocidades. Seiya era el que más daño estaba recibiendo. Vamos, no que estabas confiando y vete, no has logrado nada, diría Jinsu mientras seguía atacando a gran velocidad. Maldición, está maldito, domina la espada impresionante, pero no me detendrá, diría Seiya cuando lanzó varios cortes a gran velocidad. Jingu fue sorprendido por eso, que muchos le dieron de lleno, y Seiya a una gran velocidad le clavó una fuerte patada. Jinsu salió disparado impactando fuertemente el suelo de la plataforma. Ya basta de esto, diría Jinsu mientras comenzó a aumentar su poder a niveles impresionantes, haciendo temblar toda la plataforma por su gran poder. Ahora sí te vas a tomar esta batalla más en serio, diría Seiya con una pequeña sonrisa mientras aumentan también su poder a un 10% de su poder. Jinsu lo había aumentado hasta un 40%. Vamos, ven, diría Seiya cuando esquivó un veloz golpe que iba a donde él. Jinsu no solo se quedó con un golpe y a gran velocidad le impactó una fuerte patada. Seiya la bloqueó mientras le dejó ir una fuerte lluvia de golpes. Jinsu apenas logró defenderse del feroz ataque. Destello dorado, diría Seiya cuando se comenzó a mover a grandes velocidades para impactar un fuerte puñetazo en un punto vital. Llama legendaria, diría Jinsu cuando una llama legendaria se formó en su aura y con dicha su velocidad aumentó considerablemente. Seiya lanzó un fuerte puñetazo a una brutal velocidad. Jinsu al ver eso esquivó el fuerte puñetazo a gran velocidad y le lanzó un fuerte derechazo. Seiya no tuvo suerte, que recibió dicho ataque de lleno que lo sacó disparado varios metros hasta lograr detenerse en unos escombros. ¿Qué pasó? No me digas que de ese fue ese gran espíritu de lucha que tenías, diría Jinsu viendo con una pequeña sonrisa al guerrero. Llama eterna, eso es impresionante, diría Seiya cuando esquivó un feroz puñetazo que se dirigía a donde el dicho golpe le costó seguirlo. Jinsu no se quedó con un solo puñetazo y en solo un segundo lanzó una fuerte lluvia de puñetazos a grandes velocidades. Seiya le estaba tomando trabajo esquivar los brutales golpes que se dirigía a donde el que muchos le dieron de lleno causándole un gran daño y de una brutal patada fue enterrado en la tierra creando una fuerte explosión por el impacto mientras se volvía a poner de pie con múltiples heridas en su cuerpo. ¿Qué pasó? No le digas que no lograste ver unos simples golpes, diría Jinsu cuando logró esquivar un feroz golpe. Golpes explosivos, diría Seiya cuando impactó brutal un fuerte puñetazo. Jinsu lo logró bloquear, pero dicho golpe le causó un gran daño. Sus huesos de la mano fueron destruidos por el brutal golpe que quiso detener. ¿Qué pasa? No me digas que te rindes, diría Seiya viendo con una pequeña sonrisa al guerrero. Jaja, eso nunca. Ataque enigma estallido solar, diría Jinsu cuando un ataque de grandes magnitudes salió de un portal a gran velocidad. Destello perforador sangriento, diría Seiya cuando lanzó un feroz ataque a gran velocidad. Ambos ataques impactaron brutalmente creando una fuerte explosión por el impacto de las técnicas. El impacto estaba siendo impresionante haciendo temblar la plataforma. El enigma solar estaba ganando lentamente.
No perderé aquí, no perderé, diría Seiya cuando aumenta aún más su poder. El enigma estaba siendo destruido por el destello. El destello solar terminó ganando el choque de poderes en todos. La plataforma solo vieron una fuerte explosión que destruyó todo a su paso. Ambos guerreros salieron impulsados varios kilómetros, hasta lograr detenerse en algunos escombros gregos. Ambos tenían fuertes heridas en su cuerpo que estaban sangrando sin parar. Maldición, uno de mis as bajo la manga fue destruido así por así, diría Jin subiendo seriamente al guerrero. ¿Qué pasa? No me digas que ese fue tu mayor ataque, diría Seiya viendo con una pequeña sonrisa al guerrero. Jaja, si no has visto nada, diría Jinsu mientras veía seriamente al guerrero. Bueno, espero no me aburras, diría Seiya cuando se lanzó a gran velocidad. Caíste prisión eterna, diría Jinsu cuando 4 pilares de hielo atraparon al guerrero que fue congelado por completo. Estúpido, pensantes que me ibas a ganar, diría Jinsu con una pequeña sonrisa al ver que había ganado. Pero en toda la plataforma comenzó a temblar, fuertes temperaturas se comenzaron a sentir en toda la plataforma. El gran poder del guerrero se hacía presente que destruyó la prisión helada como si nada y con una mirada fría veía al guerrero. Seiya había aumentado su poder hasta un 40%, igualando el 40% del guerrero que tenía en su frente. Imposible, ¿cómo lograste salir de la prisión eterna?, diría Jin subiendo seriamente al guerrero. Jaja, eso no fue nada del otro mundo, diría Seiya cuando se lanzó a gran velocidad. Jinsu fue impactado por fuertes golpes en tan solo un segundo, que varias costillas y algunos huesos fueron destruidos por los fuertes golpes que recibió. Vamos, no me digas que no viste ninguno de mis golpes, diría Seiya en el mismo lugar como si no se hubiese movido. Imposible si no te has movido, diría Jinsu con mucha dificultad por las fuertes heridas que tenía en su cuerpo. Jaja, si no has visto mi máximo poder y estabas alardeando, diría Seiya con una pequeña sonrisa mientras esquivó una espada que iba a donde él. Explosión definitiva, diría Jinsu cuando la espada terminó explotando. En el lugar del guerrero solo se vio una fuerte explosión. Jaja, estúpido, eso te pasa por confiarte, diría Jinsu cuando fue impactado por más de 2000 golpes en tan solo unos segundos. El guerrero salió disparado hasta impactar fuertemente algunos escombros, creando una fuerte explosión por el impacto. No cantes victoria antes de tiempo, diría Seiya con una pequeña sonrisa. El guerrero estaba como si nada hubiese pasado. Maldición, como no pude ver su maldito golpe, diría Jinsu mientras se ponía de pie con mucha dificultad. Su cuerpo estaba temblando, dichos golpes le había afectado mentalmente al guerrero. ¿Qué pasa? No me digas que ya no puedes, diría Seiya con una pequeña sonrisa mientras veía al guerrero. Claro que puedes seguir hasta que mi cuerpo no da más, yo seguiré luchando, diría Jinsu viendo seriamente al guerrero. Eso ya lo veremos, diría Seiya con una pequeña sonrisa mientras se lanza a gran velocidad con fuertes golpes. Jinsu se sorprendió por eso que logró esquivar algunos golpes, pero varios le terminaron impactando, creando aún más daño por la colisión de cada golpe. Jaja, esto es divertido, diría Seiya con una pequeña sonrisa mientras no paraba de lanzar fuertes golpes como si no hubiese un mañana. Maldición, mi cuerpo no puede reaccionar a los golpes y algunos huesos se han destruido, diría Jinsu en sus pensamientos mientras le estaba costando trabajo esquivar los golpes, pero la mayoría los recibía de lleno. Golpe caótico, diría Seiya cuando su puño se cargó de energía oscura. Golpe sagrado, diría Jinsu cuando lanzó el fuerte puñetazo también. Ambos impactaron fuertemente sus puños, que se creó una fuerte explosión por las magnitudes de sus golpes. Toda la plataforma casi se destruida por los fuertes golpes que se dieron. Jinsu fue el que más daño recibió al sus brazos ser destruido por completo, que ese lugar no paraba de sangrar. Jaja, ingenuo, pensaste que me ibas a ganas con energía sagrada, vaya estúpido fuiste, diría Seiya cuando lanzó una fuerte patada a gran velocidad. Jinsu salió disparado impactando fuertemente la plataforma creando una fuerte explosión. Vamos de pie, golpe enigma sangriento, diría Seiya cuando lanzó el fuerte puñetazo. Escudo lunar, diría Jinsu cuando un escudo débil apareció que lo defiende de ataque, pero él quedó inconsciente al intentar mantener la técnica. Guerrero del Omegaverso 8 se queda con la victoria, diría Ryota. Siguiente en pasar a la plataforma, diría Kishi reconstruyendo lo destruido. Bien, Mais, tu turno, diría Amaterasu sería. Bien, mi señora, diría Mais mientras entré a la plataforma viendo seriamente al guerrero que tenía enfrente. Así que tú eres mi oponente, un demonio, diría Satoru viendo con una pequeña sonrisa al guerrero. Así que sabes de mí, eso lo volverá más interesante, diría Mais con una pequeña sonrisa mientras veía al guerrero. Si tu clan está casi extinto, diría Satoru con una pequeña sonrisa. Jaja, los pocos demonios que quedamos somos los más poderosos que la misma existencia, diría Mais con una pequeña sonrisa mientras esquiva un veloz puñetazo que se dirigía a donde él.
Vaya, sus reflejos son impresionantes, diría Satoru cuando esquivó un veloz golpe que iba a donde él. Que no se te olvide que poseemos un ojo especial, diría Mais cuando le dejó ir ráfaga de puñetazos a gran velocidad. Satoru esquivó la mayoría y algunos le dieron de lleno que solo le hicieron unos cuantos rasguños. Eso fue todo, vaya decepción, diría Satoru mientras esquivó un veloz golpe que iba a donde él. Esto apenas inicia, que no se te olvide, diría Mais cuando le logró impactar un fuerte puñetazo a gran velocidad. Satoru salió disparado hasta colisionar brutalmente con la plataforma, creando una fuerte explosión de la cual salía el guerrero furioso por el golpe recibido. ¿Qué pasa? No me digas que te has enojado por un simple golpe, diría Mais, viendo al guerrero que lanzó dos fuertes agujas de veneno, que las destruyó rápidamente. Maldito, con juegos sucios cualquier escoria podría ganar, diría Mais mientras se lanzó a gran velocidad con una fuerte puñetazo. Satoru no diría nada y también se lanzó a gran velocidad. Ambos impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte onda expansiva en los espectadores. Rin, tus padres se encuentran en una prisión eterna, dicho los mantiene congelados, viviendo en una realidad diferente, diría el Saiyajin mentalmente. Rin le había pedido hacer eso. ¿Y mi hermana menor está con ellos?, preguntó Rin. No, ella se mantiene a salvo en el palacio del Omegaverso 5. Dos sombras oscuras mías la protegen, diría el Saiyajin serio. Gracias, diría Rin. Bien, ahora solo esperar el siguiente movimiento, diría Goku viendo la batalla. En la batalla, ambos guerreros salieron impactándose fuertes golpes a grandes velocidades. En la plataforma dos veloces rayos se veían pasar a grandes velocidades. Mais se estaba moviendo a grandes velocidades mientras impacta fuertes golpes y los esquiva a gran velocidad. Satoru no se quedaba atrás y también respondía a los fuertes golpes a grandes velocidades. La batalla de ambos se veía sumamente pareja, solo dos veloces rayos por toda la plataforma creando fuertes ráfagas de ki por cada impacto. Nada mal, demonio, diría Satoru, esquivo los fuertes golpes que se dirigían a donde él. Me sorprende que soportes golpes de un demonio, pero bueno, eso no es de mi importancia, diría Mais mientras seguía lanzando fuertes golpes. Satoru a una brutal velocidad impactó un fuerte golpe. Mais no tuvo la mayor reacción, que el fuerte golpe le dio de lleno, sacándolo disparado hasta impactar fuertemente con la plataforma creando una fuerte explosión. Destello perforador sangriento, diría Satoru cuando se lanzó a gran velocidad. Escudo oscuro, diría Mais cuando un escudo de gran poder aparecía. Satoru impactó fuertemente el escudo creando una fuerte explosión por el gran impacto que se dio. Espadas demoníacas, corte sangriento, diría Mais cuando una espada oscura apareció en sus manos lanzando los fuertes cortes a grandes velocidades. Satoru tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes cortes que iban a donde él a grandes velocidades. ¿Qué pasa? No le digas que no puedes con una simple espada, diría Mais mientras seguía lanzando los fuertes cortes. Espada lunar, diría Satoru cuando una espada apareció en su mano y deteniendo el fuerte corte que iba a uno de sus meridianos importantes. Una espada lunar rango 100, nada mal, diría Mais cuando lanzó otro fuerte corte a gran velocidad. Satoru desapareció de la vista del guerrero y le impactó una fuerte patada a gran velocidad. Mais salió disparado impactando fuertemente el suelo de la plataforma creando una fuerte explosión. Estallido lunar, diría Satoru cuando lanzó la gran técnica a gran velocidad. Mais no tuve tiempo de reaccionar, que le dio de lleno creando una ruleta explosión que le impactó. ¿Vencí?, se preguntó Satoru en sus pensamientos, viendo la fuerte explosión que se había creado. Maldición, ¿por qué me confié de esa manera más estúpida?, diría Mais mientras salía de la fuerte explosión sin un brazo que se regenera al instante. Que eso es imposible, ese ataque podría matar a 10 guerreros, diría Satoru viendo al guerrero. Si 10 guerreros de tu Omegaverso, recuerda, no todos los guerreros son iguales, su ADN no es igual al mío sin un demonio de élite, diría Mais cuando se lanzó a gran velocidad. Satoru esquivó el veloz golpe que iba a donde él y a una brutal velocidad le clavó una fuerte patada. Mais la bloqueó con su antebrazo y le dejó ir un fuerte rodillazo a gran velocidad. Satoru lo recibió de lleno que lo sacó disparado, impactando fuertemente el suelo de la plataforma creando una fuerte explosión. ¿Qué pasa? No me digas que piensas que con simples golpes le vas a ganar a un demonio de clase alta, diría Mais viendo seriamente la fuerte explosión. Jaja, y tú no estás tan confiado, que las cosas no pueden salir tan bien después de todo, diría Satoru con una pequeña sonrisa. ¿Que tú piensas que me vas a derrotar un guerrero que está siendo humillado por mí?, diría Mais riendo como un psicópata.
Saturo a una gran velocidad le lanzó una infinidad de golpes. El guerrero usó el poder del rayo en tan solo 2 segundos. Saturo fue impactado por esos fuertes golpes que lo sacaron disparado impactando la plataforma y a gran velocidad se puso de pie y responde el siguiente golpe. El fuerte impacto fue impresionante que creó una fuerte onda expansiva que destruyó algunos escombros que se habían generado en la batalla, de la cual ambos guerreros le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Por toda la plataforma se veían a 2 veloces rayos colisionando fuertemente sus puños. Ambos estaban usando el 10% de su poder en la primera batalla, ya que era el calentamiento para el siguiente round. El fuerte inevitable de golpes era impresionante que hacía temblar la plataforma. Mais estaba llevando una pequeña delantera en la batalla. Impacto más golpes. Saturo tenía pequeñas dificultades al esquivar los brutales golpes, pero la batalla era muy pareja. El fuerte intercambio de golpes y puñetazos seguía por toda esa plataforma. Solo se veían cómo se iban impactando fuertes golpes a grandes velocidades. Mais se estaba desplazando a grandes velocidades mientras impacta fuertes golpes sin parar. Saturo tenía algunas dificultades al esquivar los fuertes golpes que algunos le iban impactando creándole pequeños rasguños. La batalla siguió por varios segundos. Mais a una brutal velocidad lanzó un fuerte puñetazo. Saturo no tuvo mucha suerte que el fuerte golpe le dio de lleno, que lo sacó disparado hasta colisionar brutalmente con unos escombros de la plataforma creando una fuerte explosión por el impacto. Vamos, poneos de pie, diría Mais con una pequeña sonrisa de superioridad ante su rival. Maldito, no te crees el vencedor aún, diría Mais mientras se ponía de pie, mientras su intensa aura se hacía presente, pasando a su 20% de poder haciendo retumbar ese lugar. Así que vamos a aumentar más el nivel a la batalla por mí. Está bien, diría Mais cuando igualó el poder de su rival, pero por una pequeña diferencia le estaba ganando en eso. Maldiciones, este maldito aún tenía más poder, diría Saturo viendo seriamente al guerrero que tenía en su frente. Jaja, que pensantes que me ibas a ganar fácilmente, vaya estúpido fuistes, diría Mais con una pequeña sonrisa. Pero eso no hará la gran diferencia, diría Saturo cuando se lanzó a gran velocidad con una fuerte puñetazo. Saturo no se quedó con los brazos cruzados y también se lanzó a gran velocidad. Ambos impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión por la magnitud de sus golpes. Así le dieron inicio a un nuevo intenso intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. 2 rayos se veían pasar por toda la plataforma impactando fuertes golpes a grandes velocidades. Más se desplaza a grandes velocidades esquivando y respondiendo la mayoría de golpes que iban a donde él. Saturo tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que iban donde él, que lentamente le comenzaron a hacer más daño por cada impacto. Vamos, ¿qué pasa? No me digas que unos simples golpes te están dejando en un estado deplorable, diría más con una pequeña sonrisa al ver que su rival le estaba costando trabajo esquivar sus golpes. Maldición, este sujeto tiene razón, me está costando esquivar los golpes, pero este no será mi fin, aún tengo más poder, se diría Saturo. Mais a gran velocidad destruye la defensa de su rival y le impactó un fuerte puñetazo. Saturo no logró esquivar lo que le dio de lleno, sacándolo disparado hasta impactar fuertemente el suelo de la plataforma creando una fuerte explosión. Jaja, si sigues así te voy a mandar al otro mundo en segundos, diría Mais con una pequeña sonrisa al ver a su rival. Ja, esto aún no se termina hasta que uno de los dos caiga inconsciente o sin vida, diría Saturo cuando comenzó a aumentar su poder a niveles impresionante que estaba haciendo temblar toda la plataforma por su inmenso poder que de un fuerte grito pasó a su 50% de poder haciendo temblar dicha plataforma. Qué magnífico poder, pero lástima que la presentación de tu poder no te dará la victoria, diría más cuando comenzó a aumentar su poder a niveles impresionantes que en su 45% de poder era aterrador. Puño golpes demoníacos, diría Mais cuando sus puños se cargaron de un poder oscuro impresionantes mientras se lanzó a gran velocidad. Golpes helados, diría Saturo cuando se lanzó a gran velocidad. Ambos guerreros impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte onda expansiva, dándole inicio a un nuevo fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Ambos guerreros se movían a grandes velocidades impactando fuertes golpes sin parar. Mais esquiva los fuertes golpes que iban a donde él a una magnífica velocidad como los respondía a gran velocidad. Saturo hacía lo mismo, pero por momentos tenía algunas dificultades al esquivar esos fuertes golpes que le iban impactando. Prisión eterna, sufre en lo más helado más frío de tu vida, diría Saturo cuando su puño se cargó de un fuerte hielo y se lanzó a gran velocidad. Estúpido, piensas que recibiera el ataque, diría Mais. No, pero, cadenas heladas, sufrimiento eterno, diría Saturo cuando las cadenas fueron lanzadas a gran velocidad.
Mais se sorprendió por eso que cuando las iba a esquivarle fue demasiado tarde atrapándolo. Esto no me detén. Mais no pudo terminar su frase cuando fue impactado por un fuerte puñetazo en todo el rostro. Un fuerte capullo eterno comenzó a crecer en la piel del guerrero. Este combate lo gano yo, diría Satoru con una pequeña sonrisa. Activación legendaria, llama legendario, pido tu fuego por un alma, diría Mais cuando un intenso fuego se apareció en su interior. La llama legendaria se activó en el guerrero, que destruyó la prisión eterna y con una mirada que pedía sangre estaba viendo al guerrero. ¿Que cómo lograste salir de esa prisión eterna?, diría Satoru dando pasos hacia atrás al seguir el enorme poder del guerrero que iba lentamente donde él. Que no se te olvide algo importante, que mi cuerpo seguía vivo en ese hielo, si lo hubieras destruido sería otra cosa, pero esta vez yo ganaré, diría Mais cuando se lanzó a Gran con un fuerte puñetazo. Satoru lo logró esquivar, pero el siguiente golpe no contó con la misma suerte, que le dio de lleno, sacándolo disparado hasta impactar fuertemente en el plataforma, creando una fuerte explosión por el impacto, mientras que a gran velocidad esquivó un fuerte puñetazo que iba a donde él. ¿Qué pasa, cobarde? No huyas, ¿no ves que te quiero matar?, diría Mais cuando seguía lanzando fuertes golpes a grandes velocidades. Maldición, su velocidad de ataque ha aumentado como la fuerza de sus golpes, diría Satoru esquivando fuertes golpes con mucha dificultad. Golpe perforador de almas, diría Mais cuando se movía a gran velocidad. Separación de almas, diría Satoru cuando su alma se separó del cuerpo. Mais impactó el cuerpo y su alma, que la técnica fue un fracaso. Satoru a gran velocidad volvía a su cuerpo. Jaja, ¿qué pasó? No me digas que ese fue tu mayor golpe, diría Satoru en burla hacia el guerrero. Has separado tu alma de tu cuerpo y te estás dando la victoria por algo estúpido que hiciste, diría Mais serio mientras veía seriamente a su rival. Entonces muere, enigma eterno, sufre en tus pensamientos, diría Mais cuando lanzó la fuerte técnica a gran velocidad. Poder de la dimensión oscura, ataque infernal, diría Mais cuando lanzó su técnica a gran velocidad. Ambas técnicas impactaron entre sí, comenzando a crear fuertes ráfagas de ki por el no más impacto. Fuertes vientos eran expulsados por el fuerte impacto de las técnicas, que hacía temblar la plataforma entera por los grandes poderes. Mais le comenzó a aumentar el poder a su ataque, comenzando a ganar terreno lentamente. Maldición, este no será mi fin, diría Satoru cuando comenzó a aumentar aún más también el poder en su ataque. Mais, mientras estaba lanzando el ataque, comenzó a cargar una técnica en uno de sus puños. Devorador de ataques, diría Mais cuando se lanzó a gran velocidad a través de ambos ataques, que los destruyó ambos creando una fuerte explosión. Imposible, diría Satoru cuando buscaba al guerrero, pero se le hacía imposible, no lo veía por ningún lado. Aquí estallido lunar, diría Mais cuando impactó el fuerte puñetazo a gran velocidad. Maldición, esto no. Satoru no pudo terminar su frase al ser impactado por el fuerte golpe, que lo hizo escupir sangre mientras costillas fueron destruidas por el impacto. Mientras Mais lanzó una fuerte patada a gran velocidad, Satoru la recibió de lleno, que lo sacó disparado hasta colisionar brutalmente con escombros, creando una fuerte explosión, mientras soltó un bocado de sangre por la magnitud del golpe. Vamos, ahora duerme eternamente, diría Mais cuando lanzó la fuerte técnica a gran velocidad. Satoru fue impactado por la técnica, que lo dejó en un sueño eterno. Ganador de la batalla Omegaverso 1, diría Kishi. Porque no lo mata, diría Kanoe sería viendo el enfrentamiento. Ya no es necesario, el santo grial está en su punto máximo, diría Goku serio. ¿Y tú cómo sabes eso?, preguntó Yato viendo al guerrero. El artefacto supremo se encuentra en el interior del palacio, diría Goku seria mientras mantenía su mirada fija en un solo objetivo. Así que solo necesitan saber quién será el ganador de esta guerra para darle el grial, diría Sakura seria. Si espero sean de ayuda, diría Kanoe. Pues te dijo lo mismo, diría Sakura. Ojo del tiempo infinito, diría el Saiyajin, deteniendo el tiempo en todo el reino. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se mueven?, diría Kanoe, dando unos pasos hacia atrás por el miedo que estaba sintiendo en ese momento. Te lo dije una vez, cuando doy una orden no me gusta repetirla dos veces, diría el Saiyajin cuando cada pisada que daba el terreno se destruye por la fuerza que le estaba haciendo. No eres nadie para darme órdenes, diría Kanoe seria. Seré el máximo monarca de las dimensiones y todos obedecerán mis órdenes, diría Goku mientras sus ojos brillaban intensamente. Jaja, estúpido, ¿piensas que podrás con el rey de la dimensión?, diría Kanoe. Si lo tengo atrapado en este infinito tiempo, me hace ver lo débil que es ese tal guardián, diría el guerrero. Jaja, eso quiero ver, lo que intentes ganarme, pero aún no eres un buen rival, solo me harías perder mi valioso tiempo, diría el rey. Eso veremos dentro de mucho. Ojo de la penitencia sufre eternamente, diría el Saiyajin cuando una luz verde cubría ese lugar. El rey dimensional desaparece del lugar.
Ojo místico de la perdición, diría Kanoe cuando vio fijamente al guerrero. Ojo místico, así que trabajan para alguien más, diría Goku cuando vio el veloz golpe que iba a donde. Muere castigador de almas, diría Kanoe. Jaja, estúpida gravedad del rey, diría Goku. Kanoe cayó de golpe en el suelo de ese lugar, el impacto fue brutal creando una fuerte cortina de humo. Este es un castigador de almas, diría Goku cuando se movió a gran velocidad. Kanoe fue impactada por el castigador de alma. Así la guerrera estaba sufriendo al sentir su alma ser arrancada brutalmente. El Saiyajin detuvo la técnica mientras veía a la guerrera seriamente. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo?, diría Kanoe cuando se ponía de pie de nuevo. Miedo de ti, jaja, solo eres una basura ante mi presencia, diría el Saiyajin como una pequeña sonrisa. Ahora temerás por tu vida al verme a los ojos, diría el Saiyajin cuando sus ojos brillaron intensamente. Kanoe fue impactada por la técnica que comenzó a sufrir hasta caer inconsciente. Ojo del tiempo infinito vuelve a la normalidad, diría el Saiyajin serio. Todo volvía a su curso natural. Solo esos segundos casi destruye la estabilidad del tiempo. ¿Qué pasó, Kanoe? ¿Por qué estás en ese estado?, diría Celica ayudando a su compañera. ¿Qué pasa con ella?, preguntó Yato por telepatía. Solo le hice que siente el terror al estar frente a un verdadero dios, diría el Saiyajin serio. Así que detuviste el tiempo por unos segundos y causaste esos, diría Sakura. Sí, respondía el Saiyajin. En las gradas. Saiyajin, siento que algo de grandes magnitudes se vendrá encima de nosotros, diría Rin viendo al Saiyajin seriamente. Lo mismo dijo, algo que posiblemente muramos en el intento, diría Bardock serio. ¿Pero qué dices, padre? ¿Acaso has visto el futuro?, preguntó Akemi. Él no, pero yo sí, aunque ese Saiyajin me destruyó la habilidad del ojo para que no siguiera viendo el final de eso, diría Yoki. Sí, aunque sabes más que nadie que eso es un delito en el tiempo, ver el futuro, diría Ikari seria. Si es un delito si interfieres, pero si no lo haces todo estará bien, diría Yoki. Bien, padre, será mejor que todos también se pongan en meditación para que estén listos, diría Akemi seria. Tienes razón, hija, diría Bardock. Pero si hacemos eso el Rey Supremo va a sospechar algo, diría Rin seria. Yo me encargo de eso, diría Sakura por telepatía cuando del movimiento de sus manos ellos entraron a una realidad diferente y una ilusión de ellos veía las siguientes batallas. Así que este es el gran poder de la guerrera Sakura, el poder de la realidad, diría Bardock. Ni te lo imaginas, y eso que no tiene la gema, diría Rin. Bien, ya saben su objetivo, meditar hasta que eso se desgaste y estar listo para la guerra, diría Bardock. Pero si algo sale mal, ¿cuál sería nuestro refugio para recuperar fuerzas y estar al máximo de poder de nuevo?, preguntó Ikari. Eso es fácil de responder. En el centro de los Omegaverso hay un planeta que es creación mía oculta de la vista de los reyes, nadie los vería en ese lugar y podrías recuperar nuestro poder al máximo, diría Bardock. Para algo servirá ese planeta después de mucho, diría Akemi. Bien, menos platica, más entrenamiento mental, diría Yoki. Así los demás se pusieron en pose de meditación. Fuera de ahí, Amaterasu vio al guerrero Goku seria. Goku solo le asintió ya que Amaterasu le consultó sobre la batalla que se aproxima final. Bien, pasamos al plan 2 intentando terminar las batallas lo más rápido posible porque tendremos algo más difícil que asimilar, diría Amaterasu seria. Bien, mi señora, diría Ritsuka mientras llega a la plataforma ya mejorada de nuevo. Vamos, espero no quieras terminar esta batalla que será interesante, diría Kaizen con una pequeña sonrisa. Eso es algo que no te incube como escoria, diría Ritsuka cuando lanzó un fuerte puñetazo. Kaizen lo esquivó a gran velocidad mientras le clavó un fuerte puñetazo. Ritsuka salió disparado cientos de metros, pero a gran velocidad retomó su postura viendo al guerrero. ¿Qué pasa tengo?, diría Kaizen cuando esquivó otro veloz golpe que iba a donde él. Buenos reflejos, esto se pondrá más interesante, diría Ritsuka cuando le logró impactar un brutal golpe en un solo segundo. Kaizen salió disparado hasta impactar brutalmente algunos escombros que habían en ese lugar. Vamos, solo te sirvió para esquivar simples golpes, diría Ritsuka con una pequeña sonrisa. Jaja, aún eso no se termina, diría Kaizen mientras se ponía de pie de nuevo. Espero, y no porque sería aburrida si la batalla termina así, diría Ritsuka viendo el veloz golpe que iba a donde la gran velocidad cuando lo esquivó. Kaizen se sorprendió y a gran velocidad recibió un brutal golpe que lo sacó disparado hasta colisionar brutalmente con el suelo de la plataforma. Ritsuka no se detuvo con esos simples golpes que a una gran velocidad lanzó una lluvia de puñetazos a gran velocidad. Kaizen no se podría defender que la mayoría de golpes le terminaron dando de lleno causándole un gran daño. ¿Qué pasa? No me digas que ya se está terminando ese gran poder tuyo, diría Ritsuka con una pequeña sonrisa. Kaizen liberó un 30% de su poder haciendo temblar la plataforma.
Así que vas a tomar la batalla más en serio, diría Ritsuka cuando en un solo segundo recibió una fuerte patada, que lo sacó disparado hasta colisionar brutalmente dos pilares creando una fuerte explosión. Vaya, veo que use demasiada fuerza, diría Kaizen viendo la fuerte explosión que se había generado. Maldición, ese golpe sí que dolió, diría Ritsuka cuando se ponía de pie mientras veía a su rival. ¿Qué pasa? No me digas que con esos golpes te gane, diría Kaizen mientras vio a un veloz rayo pasar a la par de él. Esto solo es el principio, diría Ritsuka cuando iba a impactar un fuerte golpe. Kaizen lo esquivó con mucha agilidad y le dejó ir un fuerte puñetazo a gran velocidad. Ritsuka salió disparado hasta colisionar brutalmente con la plataforma creando otra fuerte explosión. ¿Qué pasa? Diría Kaizen cuando esquivó una lluvia de golpes con mucha facilidad. Maldición, ya es momento de que yo también me deje de juegos, diría Kaizen cuando aumentó su poder a un 25% mientras se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Kaizen vio eso y también se lanzó a gran velocidad. Ambos impactaron fuertemente sus puños, creando una fuerte explosión, de la cual salieron ambos guerreros batallando a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños iba siendo impresionante, que destruyen la plataforma lentamente por cada fuerte impacto. Ritsuka se movía a grandes velocidades mientras impacta fuertes golpes y los esquiva. Kaizen era el que más difícil la estaba teniendo, ya que sus ojos por momentos perdían a su rival. A él solo le tocaba sentir las ondas de viento cuando el guerrero lo iba a atacar. La batalla se prolonga por unos cuantos minutos de un intenso intercambio de golpes y puñetazos sin parar. Ja, no lo haces nada mal, chico, diría Kaizen mientras seguía lanzando fuertes golpes a grandes velocidades. Este chico, como me llamas, te dejará humillado en frente de las máximas autoridades, diría Ritsuka cuando rompió la defensa de su rival. Kaizen se sorprendió ya que la defensa del hielo era casi impenetrable. Golpe destello de fuego, diría Ritsuka cuando lanzó el fuerte puñetazo. Destello helado, diría Kaizen cuando lanzó el fuerte puñetazo a gran velocidad. El impacto de sus puños creó fuertes vientos helados y de fuego que carboniza y congela cada cosa a su paso. Dos veloces rayos, uno carmesí y uno morado, se estaban moviendo a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños era desgastador, que congela y destruye por las fuertes ondas de vientos helados. Nada mal, diría Kaizen cuando esquiva y responde los fuertes golpes a grandes velocidades. Lo mismo te dijo, me estás siguiendo el paso. Después de todo, no seas un gran pérdida de tiempo, diría Ritsuka cuando seguía lanzando fuertes golpes a grandes velocidades. Maldición helada, diría Kaizen cuando lanzó el fuerte puñetazo a gran velocidad. Maldición escudo raíz, diría Ritsuka cuando un escudo apareció en su frente. Kaizen impactó el fuerte escudo creando una fuerte explosión por la magnitud del golpe. Maldición, si ese golpe me hubiera dado de lleno no la hubiera contado, diría Ritsuka viendo seriamente a su rival. Qué suerte tienen los débiles, diría Kaizen cuando fue impactado por fuertes golpes en un solo segundo. Débil tú, diría Ritsuka cuando lanzó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Kaizen no tuvo mucho tiempo de reacción, que le dio de lleno sacándolo disparado hasta colisionar brutalmente con el suelo de la plataforma. Devorador de mundos, diría Ritsuka cuando lanzó la técnica a gran velocidad. Dimensión infinito vacío, diría Kaizen cuando creó un portal y envió el poder a otra dimensión, pero cuando el guerrero hacía eso fue impactado por miles de golpes en tan solo segundo. Maldición, cómo pude bajar mi guardia de la manera más estúpida, diría Kaizen cuando retomó su postura a gran velocidad cuando detuvo un veloz puñetazo a donde él. Nada mal tu reacción, diría Ritsuka cuando desapareció de la vista de su rival y le clavó un fuerte rodillazo. Kaizen escupió un bocado de sangre por el fuerte impacto. Ritsuka no se detuvo con un solo golpe, que le lanzó dos fuertes puñetazos a gran velocidad. Kaizen no pudo esquivar los fuertes puñetazos que le dieron de lleno sacándolo disparado hasta impactar brutalmente con la plataforma creando otra fuerte explosión. Vamos, ponte de pie, diría Ritsuka viendo al guerrero. Kaizen de golpe soltó su 50% de poder y la plataforma entera se sacudió por ese gran poder. Vaya, nada mal, diría Ritsuka cuando fue impactado por un veloz puñetazo, que lo hizo escupir sangre, pero él no quedó con eso, que respondió el fuerte golpe cuando liberó un 48% de su poder y le dejó ir otro fuerte golpes. Ambos se estaban dando fuerte golpes a grandes velocidades. El que más daño estaba recibiendo era Kaizen, ya que usar un escudo de hielo no era fácil y que se lo destruyeron fue más difícil la batalla. ¿Qué pasa? No me digas que ya se terminó ese gran plus de poder que tenías, diría Ritsuka con una pequeña sonrisa mientras esquivó varios golpes que iban a donde él a gran velocidad.
Maldición, mi poder me está abandonando lentamente, diría Kaizen cuando estaba esquivando los fuertes golpes que iban a donde él a grandes velocidades. Ditsuka le impactó varios golpes en tan solo segundos. Kaizen salió disparado impactando fuertemente el suelo de la plataforma, creando una fuerte explosión al hacer impacto con la plataforma, mientras a gran velocidad se ponía de pie mientras veía seriamente a el guerrero. Algunos huesos de su cuerpo habían sido destruidos por los fuertes golpes que había recibido. Jaja, vete ya, ríndete si no quieres morir, diría Ritsuka con una pequeña sonrisa mientras veía a su rival. Kaizen no diría nada mientras liberó su máximo poder de golpe, que fuertes vientos fueron expulsados por el guerrero. Ahora sí se ponía interesante, diría Ritsuka cuando usando el 89% de su poder era impresionante. Así le dieron inicio al último fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Por la gran plataforma se comenzó a ver cómo se iban impactando fuertes golpes a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños destruye aún más la plataforma. Ditsuka tenía una gran ventaja sobre su rival, que le comenzó a clavar brutales golpes en segundos. Kaizen tenía muchas dificultades al esquivar los brutales golpes que le estaban dando de lleno, causándole gran daño por cada impacto. Vamos, no le digas que ese es todo tu poder, diría Ritsuka cuando clavó una brutal patada a gran velocidad. Kaizen salió disparado hasta impactar brutalmente con la plataforma, creando una fuerte explosión. Maldición, mi poder no es el mismo, cada impacto de él me causa un gran daño, diría Kaizen mientras se ponía de pie con mucha dificultad. Jaja, mírate, ya no puedes seguir, diría Ritsuka con una pequeña sonrisa al ver el estado del guerrero. Jaja, claro que puedo seguir, diría Kaizen cuando se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Claro que no puedes seguir, diría Ritsuka cuando le dejó ir una fuerte lluvia de golpes en segundos. Kaizen salió disparado hasta impactar brutalmente con la plataforma de nueva cuenta. Pero el guerrero se volvía a poner de pie a pesar de sus heridas profundas que tenía en su cuerpo y los huesos rotos que tenía. Eso no lo había a detener. ¿Es en serio? Ve tu estado, no puedes ni mantenerte de pie y aún así quieres seguir, diría Ritsuka serio. Jaja, pero aún en este estado podrá derrotarte, diría Kaizen cuando se lanzó a gran velocidad de nueva cuenta. Ditsuka lo recibió con un fuerte puñetazo. Kaizen salió disparado logrando detenerse en unos escombros mientras esquivó un brutal golpe que iba a donde él a gran velocidad. Así que aún puedes seguir esquivando mis golpes, eso es de admirar, diría Ritsuka. Claro, diría Kaizen cuando él impactó un brutal golpe. Ditsuka salió disparado unos cuantos metros y a gran velocidad le impactó una brutal patada. Kaizen la recibió que todas sus costillas fueron destruidas del lado derecho por el fuerte impacto cuando soltó un bocado de sangre. Y Ritsuka de una veloz patada lo mandó a estrellarse al suelo de nueva cuenta. Kaizen soltó otro bocado de sangre por los fuertes golpes que estaba recibiendo. Vamos, ya no te vas a poner de pie. Entonces recibió ataque enigma lunar, diría Ritsuka cuando el veloz ataque le impactó a su rival. Kaizen salió herido de gravedad y su cuerpo ya no respondía. El guerrero del Omegaverso 1 se lleva la ventaja en ese combate, diría Ryota. Omegaverso hasta cayendo ante el Omegaverso 1, diría Kishi. Bien hecho, Ditsuka, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa. Gracias señora, fue algo difícil pero se logró la victoria, diría Ritsuka con una pequeña sonrisa. ¿Quién será el siguiente?, dirá Amaterasu sería. Vaya usted señora, diría Ritsuka. Bien, es buena idea, diría Amaterasu. Omegaverso 7, señora, le toca luchar, diría Alundra viendo a Shuri. Bien, espero ganador, diría Shuri mientras llega a la plataforma construida de nuevo. Esto sí que será interesante, diría Goku con una pequeña sonrisa al ver lo que se aproxima. La batalla de reyes, diría Sakura. Es obvio que ganará la del Omegaverso 1, su poder es impresionante sin subestimar a la guerrera del Omegaverso 7, diría Yato. No lo sé, es que sea una batalla muy reñida sabiendo el poder de ambas, diría Korra. Tienes razón Korra, diría Goku. En la batalla que pasará en el siguiente capítulo, no olvides suscribirte y dejar tu like.